Nosotros llegamos, nosotros me refiero a mis papás, mi papá, mi mamá y mis dos hermanas, entonces éramos 5. Mi mamá venía embarazada de el hijo que nació aquí en México, fue en el año de 1957. Llegamos aquí. Somos de los pocos afortunados que venimos en avión, porque en aquel entonces el avión costaba muy caro. Vendimos todo para poder tomar avión. Llegamos aquí, obviamente, yo tenía 7 años, mi hermana la mayor 9 y la menor 5. No sabíamos nada del idioma, es más, nos habían dicho que íbamos a venir a América. El proceso del aprendizaje del español fue muy pesado, porque mis papás no nos podían ayudar. Lo que aprendía en la escuela trataba de escribir todo lo que se podía, y en mi casa me ponía a machetear, a aprenderme de memoria todo lo que nos dictaban los maestros. Entonces sí, decía Miguel Hidalgo nació en Dolores Hidalgo, y todo eso me lo tenía que aprender de memoria. Y en los exámenes, cuando preguntaba ¿qué hizo Miguel Hidalgo? Y no entendía ¿qué hizo? Pues ponía todo lo que me había aprendido. Miguel Hidalgo nació, vivió, todo, porque no entendía qué. Pero para que viera el maestro que sí había estudiado. Entonces, en los años posteriores dije, ay, qué manera de aprender, pero ni modo, porque yo decía, bueno, ¿cómo puedo aprender primero el español? Y en segundo, ¿cómo puedo demostrar a los maestros que sí estudié? ¿No? Entonces, así lo hice. Pero como en mi casa todo era como con materiales de México, pero era como vivir en Japón, porque mis papás no hablaban más que japonés, comíamos comida japonesa, ¿no? Entonces no conocía muy bien la sociedad mexicana. De hecho, yo empecé a conocer la sociedad más como es desde que me separé de la familia y nos venimos a Querétaro. Es cuando empecé a usar los chiles, es cuando empecé a conocer diferentes usos de los chiles en diferentes guisos, porque tampoco comíamos mucho la comida mexicana en la casa. Bueno, la primera vez que fui a Japón es cuando recién casada, mi esposo lo becaron de CONACYT, se fue el primero. Yo daba clases de química en la UNAM, pedí permiso y después me fui. No me sentí rara. Esa experiencia fue muy buena porque volví a sentir el Japón que había dejado a los 7 años, y que nada más tenía contacto a través de mis papás. Ese año fue muy bonito para mí, fue muy productivo. Empecé a abrirme más hacia México, como que empecé a aceptar más a México, porque como que antes era como, ay, ¿por qué nos venimos aquí? ¿Por qué no nos quedamos en Japón si allá estaba mejor? Entonces, inclusive creo que esa transición, después de que me casé con mi esposo, que es mexicano,
después de que fui a Japón, ya de otra forma. Después de regresar de Japón nos venimos casi luego a Querétaro, pues ya tuve hijos, mitad japonés, mitad mexicano. Esa transición como que me quitó un velo de los ojos, porque empecé a ver el México tal como era. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido. Si muero lejos